haciendo conexiones con otros países. Entonces, este mensaje que traerá nuestro hermano William en esta mañana, aquí en Santiago de Chile, también será escuchado a través de la línea telefónica por diferentes países, por otros países. Estarán también reunidos grupos de personas en diferentes lugares escuchándolo, y a la vez estas grabaciones que se están haciendo en video se llevarán a los países que no están en conexión en esta mañana por el teléfono, pero que de todas maneras a través de la línea telefónica, a través de los videos, de los folletos, de los cassettes grabados y de todos los medios que podamos disponer, se los haremos llegar al mayor número posible de personas, porque es lo que Dios ha prometido para este tiempo en el cual estamos viviendo. Él mandaría a su ángel con la gran voz de trompeta, con el mensaje que juntaría a todos los escogidos de los 4 cabos del cielo. Y por lo tanto, Dios mismo nos facilitará y nos ayudará para que este mensaje pueda alcanzar a todos aquellos que ya Él conoce desde antes de la fundación del mundo. Dios tiene un programa, un plan que está desarrollando. Su plan es perfecto y Él no va a fallar en este plan que Él ha empezado a desarrollar. Él tampoco está tratando de ver si las cosas le salen bien hoy. Él sabe que le van a salir bien. Dios no está tratando de aprender algo como nosotros, que hacemos una cosa hoy, mañana la hacemos un poquito mejor, y con los años vamos aprendiendo hasta que por fin la hacemos de la mejor manera que un ser humano la puede hacer. Pero Dios no, Dios sabe todo desde el principio. Y cuando va a hacer las cosas, pues las hace bien hechas desde el mismo principio. Y no va a fallar jamás. Así que Él tiene un programa, un plan. Cuando puso al hombre sobre la tierra, ya Él tenía en su mente todo el programa y todo el diseño de todo lo que Él iba a hacer. Dios es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente. Tiene todo el poder para hacer lo que Él se ha propuesto hacer. Tiene todo el conocimiento de las cosas, cómo le van a salir, todos los obstáculos que el enemigo les va a poner y cómo vencer esos obstáculos. Y tiene todo el conocimiento. Y es omnipresente, puede estar presente en todos los lugares a la vez para resolver Él mismo sus problemas. No necesita que nadie le ayude a resolver las cosas, ni lo enseñe nadie, porque Él sabe lo que va a hacer. Él lo que usa son instrumentos humanos, hombres, mujeres, para realizar esa obra. Pero cuando el hombre o la mujer que Dios usa se ensoberbece y piensa de que yo soy imprescindible, que ya Dios no puede hacer nada sin mí, entonces Dios viene y dice, voy a buscar uno que aparentemente no sirve para nada, lo agarra a usted, lo pone a un lado, lo deja a usted haciendo la obra de usted según la capacidad suya, y entonces escoge uno que es lo vil, lo menospreciado, lo que no es, que no tiene de qué gloriarse, y con esa persona insignificante hace toda la obra que Él tiene que hacer. Porque cuando el instrumento en las manos de Dios, en vez de estar agradecido y feliz de que Dios le haya usado siendo nada, y que Dios le haya concedido ese privilegio de usarlo como un canal para bendición de otras personas, cuando esa persona no entiende eso, no sirve a Dios con ese entendimiento, con ese agradecimiento, con ese reconocimiento divino de que la obra es de Dios, entonces la persona se ensoberbece, piensa de que ellos se hacen imprescindibles en el programa divino. Y no hay nadie imprescindible. Dios es el único imprescindible. Entonces, por eso es que ustedes ven
que la obra siempre es Dios el que la tiene que hacer. Es Dios obrando a través de sus instrumentos especiales que Él trae a la tierra, y entonces con ellos realiza todo ese programa que Dios tiene que hacer. Nosotros nos sentimos muy agradecidos en conocer esto. Las religiones generalmente no tienen este conocimiento de Dios, sino que ellos piensan de que es una obra que la tienen que hacer la iglesia, que la tienen que hacer los grupos, y que el hombre tiene que somos nosotros, los humanos, la iglesia, la que hace la obra de Dios. Y que estamos tratando de convencer gente, de persuadir gente, para que Dios lo salve. Como decía el hermano Branham, eso es imposible, que usted pueda tomar un cerdo, un marrano, como sea un cochino, como usted lo llama, y tomar ese cerdo y convertirlo en una oveja. Es imposible. Dice, el cerdo, desde que nace hasta que deja de ser. Pero sigue siendo cerdo. Usted lo agarra, lo prepara, lo baña, lo perfuma bien, lo acomoda bien, pero cuando él tenga la oportunidad mostrará que es un cerdo. Nosotros, una oveja, pues nace oveja, aunque hayamos sido ovejas descarriadas. Él nos buscó, nos halló como ovejas descarriadas. Estábamos descarriados, pero éramos ovejas. Y una persona está descarriada no es en el sentido en que las iglesias dicen, pues ya este hermanito fue por allá y se tomó esto y ya estuvo en una fiesta, ya está descarriado. Ese es el pensamiento de la religión. Pero usted está descarriado es cuando usted anda fuera del programa de Dios. Mientras que una persona estaba andando en el tiempo de Pablo, fuera de lo que Dios estaba haciendo, viviendo por allá en otra fe, en otras cosas, comiendo los mendrugos de la tierra, estaba descarriado. Cuando la persona llegó a conocer el programa que Dios estaba haciendo en ese tiempo, y esa persona llegó a encajar dentro de ese programa y a entender eso que Dios estaba haciendo, recibir el mensajero de Dios y su programa y la obra en la cual Dios está caminando, esa persona ya está colocada en el cuerpo místico del Señor, ya está colocada en el redil del Señor. Mientras que no conoce lo que Dios está haciendo, anda por su propia cuenta, de un lado para el otro, de una iglesia para la otra, caminando de un lado para el otro. Pero cuando consigue el programa divino, ya está colocado en el sitio donde debe estar. Bueno, gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos en esta mañana de tener con nosotros a nuestro hermano William. Quería saber si están en conexiones, nuestro hermano del Calley, Puerto Rico, y estaban esperando Guatemala. Bueno, de todas maneras, queremos aprovechar la oportunidad para enviar un saludo a todo el pueblo de Puerto Rico, de acá de Santiago de Chile. Y en caso que estén también los hermanos de Guatemala, pues les enviamos también un saludo a nuestros amados hermanos de Guatemala. Bueno, estamos muy contentos. Esta mañana amaneció maravillosa, el sol salió, ya no está lloviendo, ¿verdad? El día lo preparó Dios para esta actividad. Va a ser un día preciosísimo porque se ve el sol brillando, y en estos días que ha hecho tanto frío y tanta lluvia, pues el día de hoy fue preparado por el mismo Dios. La naturaleza se puso a favor de nosotros, porque tenemos también con nosotros al mensajero de Dios,
y este va a ser un día muy especial. Si están los hermanos de Colombia en conexión, también queremos saludarle, y me decía William para que le hablara a los ministros de Colombia, si nos están escuchando, que en el tema que él les dejó para el periódico, para el día 17 del próximo mes, que él va a tener una actividad en Bogotá, pues entonces que pongan allí el misterio de los 7 colores del arco iris, que es el tema que él va a desarrollar en esa actividad en Colombia. Es un mensaje muy importante. Y para el pueblo de Puerto Rico ya él estará llegando como el 19, más o menos, de septiembre a Puerto Rico. Y para el 24, domingo 24, ya estaremos allí. Yo espero estar con el hermano William allí, si Dios me lo permite, después de una actividad que tendré en Maracaibo, donde hemos abierto un salón nuevo, o por lo menos lo estamos abriendo, y los muchachos allá, un grupo de jóvenes que se han interesado por abrir una obra en Maracaibo, unos muchachos que están trabajando en lo material también, vendiendo, haciendo, fabricando sábanas, toallas, bueno, están trabajando de todas maneras y están haciéndolo para cubrir todos los gastos de esa gran obra que se va a desarrollar ahí en Maracaibo. Entonces yo, terminando el viaje, por eso no voy a estar con William en Colombia, estaré, Dios mediante, en Maracaibo para esta actividad, y de allí espero seguir a Puerto Rico para estar ese domingo antes de salir para México. Entonces, si están los hermanos de México, pues también los saludamos, y todos los países que estén en conexión, que reciban un saludo de parte de nosotros. Veo que Patricio tuvo que ampliar el lugar, ¿no? La última vez que vinimos no estaba así, ¿no? Tuvo que ampliar el sitio y todavía se le hace pequeño. Van a tener que hacerlo más grande todavía para poder cubrir toda esta cantidad de personas que está llegando. Y no sé por qué, pero he tenido un presentimiento que en lo que falta de este año y en lo que va del próximo año va a haber un gran despertamiento acá en Chile, y una gran obra se va a ver desarrollada acá en Chile. Yo creo que va a llegar mucha gente que va a llegar a conocer este mensaje acá en Chile, y ese movimiento tan grande que hubo en la segunda dispensación, cuando el Espíritu de Dios descendió por acá en Valparaíso, en el mismo momento que sucedía allá en la costa occidental de Estados Unidos, va a ser multiplicadamente mucho más grande en esta tercera dispensación. Así que yo creo que vamos a tener una gran cosecha. Por lo que se presiente, algo grande va a suceder acá en Chile. Bueno, quiero leer algunas escrituras, así como están quietecitos, y enseguida pasamos a nuestro hermano y amigo William Soto Santiago para que él nos traiga la palabra de Dios. El apóstol San Pablo, hablando en el capítulo 9 de Jacob, de Esaú, él dice, y hablando acá de Isaac, él dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Fíjense ustedes, el propósito de Dios es un propósito de elección. Es la elección. Dice, no es por obras,
las iglesias, la gente recibe la salvación y la bendición es por lo bueno que la gente se porta. Y por eso el pastor tiene que estar predicándoles continuamente, mira que pórtense bien, y las mujeres que se dejen crecer la falda, y que las mujeres se dejen esto y lo otro para que puedan ir al cielo. Porque si no se conducen de esta manera o de la otra, pues se los va a llevar el diablo. Entonces, es una predicación continua donde la gente sigue a Dios por el temor del infierno y por el temor del diablo, por el miedo al diablo. Pero esa no es la manera de Dios. Aquí dice que el propósito de Dios es la elección. Dios elige, Dios predestina. Y es una obra que Dios la ha hecho ya. No es una obra que Dios la va haciendo a ver cómo, vamos a ver, déjeme ver esta gente, cómo es el otro, déjeme ver si predestino a aquel. Y aquel otro no lo voy a predestinar. Ya eso es una cosa que está escogida desde antes de la fundación del mundo. Y entonces Dios conocía en el tiempo de Pablo quiénes eran los que iban a creer y quiénes eran los que no iban a creer. En el tiempo allí de los fariseos, de las religiones, ya Dios sabía, ya Jesús sabía quiénes eran los que iban a creer. Y por eso ustedes lo ven pasar por el templo tantas veces, por frente al templo, y andaba buscando a aquellos que ya él conoce y conoció desde antes de la fundación del mundo. Y a los que él conoció es a los que él llamó. Y a esos que él llamó, él mismo los justificó. No era que las personas, él iba a decir, bueno, pórtense bien para que se hagan justos. No es que yo estoy ahora diciéndole que se porten mal. No me vayan a entender de esa manera. Pero que no es como las iglesias piensan, que Jesús entonces los reúne a ellos. Bueno, ahora ya yo los escogí ahora a ustedes para que se porten bien y hagan de esta forma. No, ya él los había escogido desde antes de la fundación del mundo. Y los escogió para que dieran fruto, ¿verdad? El fruto de la fe, el fruto del momento, el fruto de la obra de Dios. Y si los fariseos vinieron a él preguntándole, ¿y qué es lo que tenemos que hacer nosotros para hacer la obra de Dios? Según ellos, pues hacer la obra de Dios significaba ayunar 2 veces a la semana, hacer esto y lo otro, guardar las nuevas lunas, no comer esto, no comer lo otro, no beber esto, no beber lo otro, y toda aquella lista que tenían ellos de cosas que se debían de hacer y las que no se debían de hacer. ¿Qué debemos hacer nosotros para hacer la obra de Dios? En Juan 6 está eso. Y él le dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Dios ha enviado. La gente que salieron con Moisés de Egipto, de todos aquellos que salieron apenas, hubo 2 que entraron a la tierra prometida. Los demás que entraron fueron los que nacieron en el desierto, en los 40 años que vagaron por el desierto. Pero los demás murieron. ¿Quiénes hicieron la obra de Dios? Aquella gente, todos tuvieron la misma oportunidad de hacer la obra de Dios, pero se rebelaron contra el enviado. Empezaron a encontrar defectos en Moisés, se levantaron contra él porque por acá Moisés se unió a una mujer
que según ellos no debía de haberlo hecho, no era del pueblo hebreo, y otra serie de cosas que ellos vieron en Moisés malas. Entonces todas aquellas cosas malas por 10 ocasiones quisieron apedrearlo, y Dios fue matándolos en el desierto, porque desde el primer momento que se levantaron contra Moisés, ya estaban cortados del programa de Dios. 2 personas hicieron la obra de Dios, y esta es la obra de Dios. Creyeron en el que Dios había enviado. No se pusieron a buscarle defectos, a buscarle fallas, sino que ellos vieron el programa divino para ese tiempo, vieron al mensajero de Dios para ese tiempo, y caminaron con ese mensajero de Dios, respaldando todo su trabajo y toda su obra, y nunca se levantaron contra Moisés. Pero el resto del pueblo, eso es una cosa que parece increíble, que de 2 millones de personas, 2 nada más hayan hecho la obra de Dios. Los demás ayunaban, como la ley decía. Los demás hacían muchas cosas que la ley decía. Todo lo que la ley decía lo podían guardar, pero no estaban haciendo la obra de Dios. Lo mismo pasa en el tiempo de Jesús. Entonces se consiguen aquellos religiosos tan ortodoxos, gentes que vivían en el templo, cumpliendo todo lo que Moisés enseñó, gentes que no había de qué tacharlos. Pero Jesús le dijo: vosotros de vuestro padre el diablo sois. Y ellos venían: ¿qué haremos para hacer la obra de Dios? Le digo: esta es la obra de Dios, que crean en el que Dios ha enviado. Y ellos podían decir: nosotros tenemos a Moisés, y creemos y practicamos lo que el gran profeta Moisés nos ha dicho. ¿Y qué sabemos nosotros de dónde eres tú? Nos han dicho que eres samaritano. Y entonces se rebelaron contra el enviado de Dios. Y aquella gente, haciendo todo lo que la ley decía que se debía de hacer, estaban en contra de la voluntad de Dios, haciendo todo lo que la ley decía que debía de hacerse. Jesús se lo dijo: sin mí nada podéis hacer. El que conmigo no recoge, desparrama. No van a poder hacer nada sin mí, aunque guardaran toda la ley. Entonces vean ustedes qué sencillo es la cosa de Dios. No es en la manera en que la gente piensa. Ellos podían decir: pero ¿quiénes te siguen? Unos pecadores y publicanos, gentes del vulgo. Y él decía: cosa maravillosa es esta, que esta gente comunes, que ustedes llaman pecadores, publicanos, van entrando en el reino de los cielos, y ustedes se están quedando fuera. Ven ustedes que esta es la obra de Dios. Cada vez que Dios envía un mensajero, un profeta, la obra de Dios es, usted es hallado en la obra de Dios cuando se halla al lado de ese profeta, al lado de ese mensajero. No es conforme a lo que la gente piensa como religión, sino conforme a la elección de Dios. El propósito de Dios, dice, el propósito de Dios es conforme a su elección. No por las obras, sino por el que elige, por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, y aún no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. Y Dios dijo: a Jacob amé, y a Esaú aborrecí, aún estando en el vientre de la madre. Sin haber nacido, sin haber hecho bien ni mal, ya el propósito de Dios, para que se cumpliera el propósito de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés él le dijo: yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Yo me compadeceré del que yo me compadezca.
Así que no depende del que quiere, ni depende del que corre, sino depende de Dios, que tiene misericordia, de quien Él quiere tener misericordia, y endurece al que Él quiere endurecer. Fíjense ustedes lo que es el propósito de Dios. Entonces dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, lo endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así de esta manera? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa de barro un vaso para honra y otro para deshonra? ¿No tiene el alfarero el derecho de hacer lo que él quiere con el barro en su mano? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él ha preparado de antemano para su gloria? Fíjese lo que dice la Escritura, y a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a los que no, a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Se dan ustedes cuenta que es un programa divino? Es un programa de Dios, que ya Él lo tiene diseñado, establecido desde el principio, y Él lo ha venido haciendo, ha conocido los suyos. Él dijo, mis ovejas yo las conozco, y ellas oyen mi voz, y me siguen. En una ocasión los discípulos allí estaban pensando que nosotros decidimos seguir a Jesús y estaban pensando en esto, y le digo, no me escogieron ustedes a mí, yo fui el que les escogí a ustedes. Yo escogí seguir al Señor, yo escogí también, y yo ese día escogí. Le digo, no me escogieron ustedes a mí, yo soy el que los he escogido a ustedes. ¿Y desde cuándo los había escogido? Entonces, fíjense ustedes que es un programa eterno el que Dios tiene. Por eso dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Antes de qué los conoció? ¿Antes de qué? Dice que antes ya los había conocido. A esos que Él conoció antes, a esos fue los que Él predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Se dan ustedes cuenta que es un programa ya preestablecido por la presciencia de Dios, por el preconocimiento divino, donde Él ha venido desarrollando todo su trabajo, toda su obra? Entonces dice también Pablo a los Efesios, según nos escogió en Cristo
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Eso fue una cosa hecha directamente por la voluntad de Dios, para ser santos y sin mancha. Y usted dice, pero ¿cómo podremos hacer nosotros aquí en este mundo santos y sin mancha? Pero Dios dijo que a los que Él conoció, los predestinó, a los que predestinó, los llamó, y a los que llamó, los justificó. Entonces, al declararnos justos, no es que somos justos por la justicia de nosotros, no es que nosotros vamos a luchar en ese sentido para decir, yo voy a ser justo por mi propia justicia, porque todo lo justo que pueda hacer un hombre, Dios se lo puede contar como trapo de inmundicia. Es por la justicia de Dios, su justicia. Somos justos no por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Él ha hecho por nosotros. La bendición, la salvación, el rescate, la redención, no depende de lo que el hombre ha hecho, porque el hombre nunca podrá alcanzar su redención por lo mucho que él haga. ¿Cuán religioso puede ser? Puede ayunar tanto como los faquires hindúes, que llegan a ser tan flacos de tanto ayunar, que en vez de dice que se transportan de un lado al otro. Yo pienso que con de los flacos que son, el viento mismo los mueve, dice que se transportan en cosas, bueno, puede ser. Pero eso no lo va a justificar usted. No lo va a justificar todo lo que el hombre puede hacer. El hombre no puede conseguir la redención por sí mismo. El hombre no puede alcanzar la redención por cuanto más justo pueda ser. La redención es una obra de Dios. No depende de todo lo que la iglesia y la gente y los religiosos y los líderes y la gente en el mundo hagan para alcanzar esa redención. Es imposible. Es una obra que sale de Dios, en el amor de Dios, y por el amor divino Él realiza esa obra, y es una obra íntegra de Él. No dependemos de nuestra justicia, sino de su justicia. Es la justicia divina. El hombre no puede por sí mismo obtener esa redención. Si así fuera, Jesucristo no hubiera necesitado morir en la cruz del Calvario, porque el hombre lo hubiera logrado por su mucha religiosidad. Pero ven ustedes como Él dice, nos escogió en Cristo. Ya había un programa en la mente de Dios. Ya el Cordero había sido sacrificado desde antes de la fundación del mundo en la mente de Dios, en un programa redentivo que estaba ya en la mente de Dios, porque era la única forma de redención, Dios mismo bajando, encarnándose, haciéndose carne. Jesucristo era Dios mismo entre los seres humanos. Era Dios hecho hombre, era Dios hecho carne, para poder Él mismo hacer esa obra de redención y justificarnos. Ustedes lo pueden ver ahí en el libro de, creo que es de Zacarías 3, si mal no recuerdo, cuando llega el sacerdote Josué delante de Dios, y estaba también Satanás allí acusándolo. Y el sumo sacerdote estaba allí y vestido de vestiduras inmundas, sucias. Y Satanás tenía bastante de qué acusarlo. Y podía tener una lista muy larga de qué acusarlo.
Y entonces dice allí que en eso apareció ese, ¿cómo es que lo llama ahí la Biblia? Creo que es el pimpollo de Dios allí. Ese era Cristo. Y entonces dijo uno semejante al Hijo del Hombre, tomó su vestidura y le dijo, quítenle esa vestidura, pónganle esta. Entonces le puso su propia vestidura y le dijo al diablo, ¿y ahora cómo lo va a acusar? Lo estaba acusando de que estaba vestido inmundamente, pero ahora ¿cómo podía acusar aquella vestidura limpia cuando él podía darle esa vestidura a los que él quería dársela? Si esa era su elección. Entonces lo vistió con su propia vestidura. Ya no había forma de acusación. Es que nosotros no somos santos y sin mancha según la mente del hombre, sino según el programa divino. Santos y sin mancha, porque ya él dice allí que al que justificó, lo glorificó. Porque Dios nos ve a nosotros, no en la condición en que hoy usted pudiera estar aquí sobre la tierra, sino Dios le ve a usted ya sentado en los lugares celestiales con Cristo. Ya Dios le ve como un trofeo. Ya Dios ve todo su programa terminado. Ya Dios ve cada uno de los suyos sentados en su trono con Él. Los ve vestidos con su propia vestidura. Es un triunfo no del hombre, es un triunfo del Creador. Es un triunfo de Dios. Es un triunfo de su justicia. No es un triunfo de la justicia humana. Es un triunfo de la justicia de Dios. Es un triunfo del amor divino, no del amor humano. Entonces, cuando Él los ve sentados, los ve ya puestos en lugares celestiales, los ve ya sentados en su trono, los ve ya glorificados. Por eso dice que a los que Él justificó, los glorificó. Nos ve ya en la posición final. Entonces, como Dios nos ve de esa manera, nos ve perfecto. Ven ustedes todas estas escrituras. Por supuesto, nosotros, todas estas cosas que estamos viendo, es a causa de que un profeta en la escena nos ha traído a la realidad de la palabra. Nos ha traído a la realidad de la escritura. Y esa inversión que han hecho las religiones de la fe, porque usted puede oír quizás a un religioso dando la clase de catecúmeno, preparando a unas personas para bautizarlas. Entonces él puede decir, somos salvos no por obras, sino por fe. Y esto no es de nosotros más, es don de Dios. La fe ni siquiera viene de nosotros, es una cosa que viene de Dios. Somos salvos, entonces nos hacen aprender ese versículo. Somos salvos no por obras, sino por la fe, por gracia. Somos salvos no por obras, sino por gracia, por la fe. Y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios. Así está correcto. Pero cuando vamos al púlpito, entonces, hermano, que si no te portas así, que si te portas acá, te va a llevar el diablo. Entonces, si haces así, te vas a ir al infierno. Entonces, después que ustedes ven en la clase catecúmeno, quizás le pueden dar una escritura y la escritura está correcta. Pero cuando viene la predicación religiosa, el entendimiento humano, entonces depende de lo que ese hombre haga para ir al cielo o de lo que esa mujer haga para ir al cielo. Entonces ven ustedes la inversión. Anulan la escritura. Cuando con la misma escritura han dicho que no es una obra del hombre sino de Dios. Entonces, nos ha traído hoy a la realidad un profeta. Y nos ha traído ¿a dónde? A la palabra. Para mostrarnos que es un programa predestinado que Dios ha desarrollado en el tiempo de Moisés, donde Dios conocía lo suyo y probó a aquella gente que no estaban siguiendo a Dios verdaderamente y los mató en el desierto. Y asimismo también encontramos en el tiempo de Jesús, probó a aquellos religiosos que estaban en el templo, que en vez de ser hijos de Dios, eran hijos del diablo.
Y le dijo, y por eso es que ustedes no creen mi palabra, porque no son de Dios. Mis ovejas y el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y le probó que esa gente que ellos llamaban pecadores, como Zaqueo y Magdalena y toda esta gente, que Pedro y toda esa gente que ellos llamaban publicanos, pecadores como Mateo, etc., esos eran de Dios. Cuando él llegó a la casa de Zaqueo dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este es un hijo de Abraham. Para ellos era un hijo del diablo. Y Jesús dijo que el hijo del diablo eran los que estaban en el templo, los que estaban dirigiendo las religiones, los que estaban haciendo aquello. Y este, que aparentemente era un hijo del diablo, según la elección divina, era una simiente de Dios. Ven ustedes que no es como la mente humana, el pensamiento humano es una cosa, pero el pensamiento de Dios está por encima de todo eso. Entonces nosotros hemos sido traídos a esta realidad hoy, la realidad de la palabra, a la realidad del programa divino. Dios conoció lo suyo en el tiempo de Pablo, y a través de Pablo los juntó y los trajo al redil. Dios conoció los suyos en cada tiempo y conoce los suyos hoy, no importa dónde estén metidos. Es un programa predestinado, es un programa preconocido por Dios, el cual hoy Él lo está desarrollando y ha mandado a su ángel mensajero para juntar a los escogidos. ¿A través de qué? Del mensaje de gran voz de trompeta. Y cuando ese mensaje es predicado, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ese es el programa de Dios. Hoy nos ha traído Dios a la realidad de su programa a través de un profeta. Y a través de ese profeta Dios dice qué es lo que Él va a hacer: juntar a los escogidos. ¿Cómo los va a juntar? Con un mensaje, con el mensaje que le ha dado a ese profeta para poder desarrollar ese programa. Es un programa divino. Les estoy hablando de un programa divino, del programa de la elección. El propósito, dice allí Pablo, es la elección divina. Ese es el propósito de Dios. Ya somos conocidos de Él desde hace mucho tiempo. Bueno, queremos dejar inmediatamente con nosotros a nuestro amado hermano William Soto Santiago, que es la persona que Dios ha usado para traernos a todas estas realidades. Más bien le he quitado mucho tiempo, ya que están en conexión telefónica, y en el teléfono hay que ganar el máximo del tiempo, porque ellos se han conectado es para oír el mensaje del ángel del Señor. Yo estoy en este momento es apenas dándole unos minutos a nuestro hermano William para que él termine algunas notas, busque unas escrituras que quiere leernos, y dándole gracias a Dios con ustedes que hemos sido traídos a esta realidad, sacados de un mundo religioso, de un mundo viciado por esa religión, para traernos a la realidad de lo que Dios prometió, de lo que Dios está haciendo hoy. Hay una obra que Dios está haciendo, que no es una obra religiosa, sino una obra real. La religión se basa sobre cosas ficticias y supuestas, imaginarias. Pero ¿para qué quiero yo una cosa imaginaria teniendo en la Escritura una promesa real para este tiempo? Si Dios nos ha prometido una promesa real, verdadera, de mandarnos un mensajero que nos juntará a través de su mensaje, ¿para qué quiero yo estar metido oyendo un mensaje religioso de una determinada teología, cuando hay tantas y se contradicen tantos unos a los otros? Teniendo una cosa tan real, pues quiero la realidad. Yo no quiero alimentarme de imaginaciones, ni de suposiciones, sino de la realidad que Dios prometió para este día en el cual estamos viviendo. Quiero saber la realidad de la palabra, la realidad del programa divino, la realidad de la promesa de Dios.
Que Dios nos ayude. Vamos a dejar inmediatamente con ustedes a nuestro amado hermano William Soto Santiago para que él nos traiga el mensaje que Dios le ha dado para toda la humanidad. Así que con nosotros, creo que todos están ya pendientes para todas las conexiones telefónicas, están listas para escuchar a este gran mensajero de Dios. Yo espero que ustedes me han entendido lo que yo les hablé. Que nosotros entendemos por el mensaje del ángel del Señor que hay un programa preconocido por Dios que corre a través de toda la Escritura. Y no depende de nuestra justicia, sino depende de lo que Dios ha hecho. No es lo que nosotros vamos a lograr a través de nuestro esfuerzo, sino lo que ya Él ha logrado. No depende de un triunfo del amor del hombre, del amor humano hacia Dios, sino depende de un triunfo del amor divino, el amor de Dios para nosotros. Y nos amó de tal manera que Él realizó esa obra en nuestro beneficio. Ustedes deben haber conocido la historia de Lutero, cuando él fue inspirado para traducir la Biblia por primera vez de los idiomas originales al idioma vulgar. Y entonces Lutero se fue llevado a un castillo donde él estaba, y cuando estaba allí haciendo aquel trabajo, el diablo se le apareció según la visión, según la historia, tuvo una especie de visión, se quedó dormido sobre los originales, sobre el libro que escribía, tenía sus tinteros, todo allí, se quedó dormido, y en esto vio en ese sueño al diablo que se le presentó y le dijo: ¿y cómo se le ocurre a un hombre pecador como tú ponerte a traducir un libro tan sagrado como la Biblia? El mismo diablo. Y él le dijo: mira, sacó un rollo que el diablo tenía de todos los pecados y empezó desde tal tiempo, mira esto y lo otro y lo otro y lo otro, y era una lista larga de muchos pecados que Lutero había cometido. Y Lutero dice que la fue revisando toda la lista y dijo, y la cosa era que era verdad todo eso que el diablo decía. Él dice en la historia, dice, y la cosa es que era verdad. Y después de ver toda la lista y ver si el diablo estaba mintiendo, y se dio cuenta que era real, le dijo, ¿y no tienes alguna otra? Entonces del otro bolsillo el diablo sacó otra, y una más pequeña, y le dijo, todavía me quedan estas. Y él la revisó también, y entonces tomó la tinta roja de corrección y escribió encima de toda la lista: la sangre del Señor Jesucristo me limpia de todo pecado. Y agarró la otra y escribió también: la sangre del Señor Jesucristo me limpia de todo pecado. Y entonces agarró el tintero y se lo pegó por la cabeza el tintero. Dicen que todavía está en el castillo donde él hizo la traducción de la Biblia, está eso ahí en la pared, esa tinta roja. Entonces, ustedes pueden ver que él no se dejó amedrentar por el diablo, porque no dependía de lo que él era, sino de la obra que ya Dios había hecho. Una obra perfecta por nosotros. Dios ha hecho todo lo necesario para que usted y yo estemos sentados en su trono, limpios y perfectos. La obra de Dios es perfecta. Dios nos bendiga. Voy a dejar con ustedes inmediatamente al ángel mensajero de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha traído a todas estas realidades que nosotros hoy estamos disfrutando, cuando Dios nos ha sacado de todos estos círculos religiosos viciosos
y todas las interpretaciones humanas y pensamientos humanos que nos habían alejado de la realidad de Dios. Un profeta viene para traernos al cumplimiento de la palabra, al pensamiento divino. Viene para traernos a la realidad del programa de Dios. No para ponernos a andar en un mundo religioso, sino para traernos a la realidad del programa divino. Entonces, inmediatamente, sin pérdida de tiempo, porque parece que estamos tomando mucho tiempo, quiero dejar con ustedes inmediatamente al ángel mensajero de nuestro Señor Jesucristo, William Soto Santiago. Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes aquí en Santiago de Chile y también allá en Calley, Puerto Rico, también en México, Guatemala y demás lugares que a través de la línea telefónica están en esta mañana conectados con esta actividad aquí en Santiago de Chile. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes y darle a conocer el programa de Dios correspondiente para nuestro tiempo, para que así cada uno tenga la oportunidad de recibir la bendición de Dios. Quiero leer en el libro de Deuteronomio capítulo 11 y verso 26 en adelante dice: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Jehová, tu Dios, te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del cananeo que habita en Arabá frente a Gilgal, junto al encinar de More. Porque vosotros pasaréis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis pues de cumplir todos sus estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. El monte de la bendición. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Dios dijo al pueblo hebreo que colocaran en el monte Gerizim la bendición, y desde ese monte pronunciaran las bendiciones de Dios al pueblo. Y aquí nos enseña que para recibir todas esas bendiciones, Dios dice que el pueblo las recibiría si
escuchaba atentamente la voz, el mensaje de Dios, que era el mensaje de la primera dispensación para el pueblo hebreo. Dice, y la bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Ahora ven ustedes lo sencillo que es, que era, que es y que será recibir la bendición de Dios. Ahora, el pueblo hebreo estaba delante de Dios y delante de la bendición de Dios y delante de la maldición. Dios dijo, yo pongo delante de vosotros hoy la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. La vida se escoge para vivir eternamente y se escoge escuchando el mensaje correspondiente para el tiempo en que uno vive, para la dispensación en que uno vive. Ahora ve usted que aquellas palabras que Dios había colocado en la boca de Moisés, aquel mensaje para aquella primera dispensación, era el mensaje, la palabra que le daba vida al pueblo, si el pueblo recibía ese mensaje y guardaba ese mensaje. Y si no lo guardaba, entonces recibía la maldición. Un mensaje dispensacional trae la bendición para el pueblo de Dios. Si el pueblo escucha, recibe ese mensaje y hace de acuerdo a ese mensaje. Así siempre ha sido un mensaje dispensacional para el pueblo. Ahora encontramos que más adelante apareció el Señor Jesucristo y comenzó una nueva dispensación. Y cuando apareció en la tierra, Él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y el que oye mi palabra tiene vida eterna. Por eso San Pedro, conociendo que las palabras del Señor eran palabras de vida eterna, cuando Él les dijo a ellos, ¿quieren ustedes también irse? Porque todo el mundo estaba dejando a Jesús por las palabras que Jesús había dicho, las cuales no habían entendido. Él decía, el que no coma mi carne y beba mi sangre, no tiene vida permaneciente en sí. Y aquellas personas que le escuchaban, pensaban que Jesús estaba fuera de sí al decir estas cosas y comenzaron a marcharse. Y les dijo también, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y la gente lo veían allí en la tierra. Y las personas que habían comido los panes y los peces en una ocasión, que eran miles de personas, comenzaron a dejar a Jesús y solamente quedaron 12 discípulos y uno de ellos era Judas Iscariote y dice la Biblia, y uno de ellos era diablo. Ahora, cuando solamente quedan 12, Jesús les dice a ellos, ¿quieren ustedes también irse? Porque ellos estaban pensando que las personas estaban marchando porque la palabra era muy dura y no la podían comprender. Y él, viendo lo que ellos pensaban, le dijo, ¿quieren ustedes también irse? Pedro le dice, ¿y a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Porque el mensaje dispensacional, cuando aparece en la escena, ha comenzado
una nueva dispensación. Y la dispensación anterior ha concluido. Y ya esa dispensación que ha concluido no tiene palabra de vida eterna para el pueblo. Solamente la nueva dispensación con el mensajero de esa nueva dispensación, el cual está hablando esa palabra de vida eterna. Ahora vean ustedes, los doctores de la ley, los fariseos, los saduceos, los ministros de aquel tiempo, los sacerdotes, según el orden levítico, y el sumo sacerdote también predicaban la palabra, predicaban el mensaje de Moisés. Pero ya había concluido esa dispensación y ellos ni siquiera se habían dado cuenta. Y no querían perder tampoco la posición que ellos tenían en aquella primera dispensación. Piense usted, el sumo sacerdote, con la posición tan grande, tan alta que tenía, toda esa dignidad de ser el sumo sacerdote, el sumo pontífice de aquel tiempo, si seguía a Jesús, venía a ser como cualquiera de aquellos pobres pescadores, sin esa posición tan alta que tenía. Pensaban enseguida que estaba loco, y eso él no lo podía permitir. Así es que, vean ustedes, las personas sencillas fueron las que siguieron a Jesús de Nazaret. Igual con el mensaje de la ley. ¿Quiénes fueron los que siguieron a Moisés y su mensaje? Un grupo de esclavos que estaban allá viviendo en Egipto. Un grupo de esclavos hebreos, los cuales por 430 años vivieron esclavizados allá en Egipto, pero que tenían la promesa de ser libertados y ser llevados a una tierra prometida. Pero ellos no tenían ningún prestigio, como los esclavos no tienen ningún prestigio. El prestigio lo tenía el faraón con su gente, y el faraón con su gente fueron destruidos y las plagas cayeron sobre ellos. Y las bendiciones vinieron sobre el pueblo hebreo, que fue el pueblo que recibió a Moisés, el mensajero de aquella primera dispensación, y el mensaje de esa primera dispensación. Ahora, vean ustedes, así aconteció también para la segunda dispensación, cuando apareció el Señor Jesucristo. Ahora, si usted nota una cosa, Dios ha utilizado montes. Dios le dio al pueblo hebreo la ley, aún también llamó a Moisés para el ministerio de libertador, de profeta libertador en el monte Sinaí. Y le dijo a Moisés que pondría su palabra en su boca y él hablaría lo que Dios le mandare. Y sacaría al pueblo de Egipto y por señal lo traería a ese monte. Y ahí se manifestó Dios delante del pueblo y le dio la ley en el monte Sinaí. Ese monte estaba encendido en fuego por la presencia de Dios. Y también había oscuridad en ese monte. Y también había una tempestad, hubo una tempestad en ese monte. Y el sonido de la trompeta también ahí en el monte. Y dice el apóstol San Pablo, hablando de lo que estaba aconteciendo en ese monte mientras Moisés estaba allí. Dice en Hebreos capítulo 18, capítulo 12, verso 18 en adelante, dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, o sea, al monte Sinaí, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad,
y al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Por eso dijeron: Moisés, habla tú con Dios, y luego tú nos hablas a nosotros. Y Dios le dijo a Moisés: bien han dicho. Por lo tanto, no hablaré más así directamente al pueblo, sino que levantaré profeta de en medio de vuestros hermanos, y pondré mi palabra en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare, y cualquiera que no escuchare lo que él hablar en mi nombre, yo le desarraigaré del pueblo. De ahí en adelante usted encuentra que Dios levantó diferentes profetas para hablarle al pueblo, y el pueblo así poder escuchar la voz de Dios a través de un hombre. Ahora aquí, cuando estaban frente al monte Sinaí, el pueblo estaba muy temeroso. Estaba viendo un fuego, una tempestad, oscuridad, escuchando una trompeta y todas estas cosas. Y estaba el pueblo temblando. Dice, y rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Y si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Si Moisés, el profeta, el mensajero de esa dispensación, estaba asombrado y temblando, con razón el pueblo decía: no hable Dios más con nosotros, porque vamos a morir. Y dice lo que comenzamos a leer, dice: porque no os habéis acercado a ese monte, al monte Sinaí, sino que os habéis acercado al monte de Sión, otro monte. En aquel monte Dios estaba dando la bendición en el Sinaí, y el pueblo estaba muerto del miedo, y aún Moisés también. Pero os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. No importa que su nombre no aparezca en esta tierra, está registrado en el cielo. A Dios el juez de todos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Encontramos que por cuanto no nos hemos acercado al monte Sinaí, el mensaje entonces no es el mensaje de la ley, el mensaje del monte Sinaí, ni tampoco el mensajero del monte Sinaí, que fue Moisés. Os habéis acercado a otro monte, al monte de Sión. El monte de Sión espiritualmente representa el cuerpo místico del Señor Jesucristo, o sea, su iglesia, su esposa, la esposa del Cordero. Por esa razón, hablando de ese monte de Sión, dice: y vendrá a Sión el libertador. Isaías capítulo 59 y verso 20. Y también Romanos capítulo 11 y verso 26 dice lo mismo. Dice: vendrá el libertador a Sión, o de Sión. Isaías dice a Sión, y San Pablo dice de Sión.
que quitará la impiedad de Jacob, que llamará en el tiempo final 144,000 hebreos, los juntará con el mensaje de gran voz de trompeta, porque vendrá el libertador a Sión. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, o sea, la venida del Señor. Y dice que el Hijo del Hombre viene con sus ángeles para dar el pago a cada uno según fueren sus obras. Él viene en este tiempo final con la bendición para sus hijos, pero también Él pone delante de todo ser humano la muerte, la maldición. Y está delante de todo ser humano la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Así como en el huerto del Edén, Dios colocó delante del ser humano el árbol de la vida, y también colocó el árbol de ciencia del bien y del mal, o sea, el árbol que al comer de él, el ser humano moriría. El árbol de la muerte, en el otro, el árbol de la vida. Ahora vea usted que Dios siempre coloca el bien y el mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego recomienda al ser humano, escoge la vida para que vivas. Y se escoge la vida para vivir cuando la persona escucha el mensaje que corresponde para el tiempo en que está viviendo. El mensaje de esa dispensación en la cual él vive. Oye su voz y te vendrán todas estas bendiciones que están escritas. Si no oyes su voz, te vendrán todas las maldiciones que están escritas. Es muy sencillo para el ser humano. Ahora, viendo que el monte de Sión tiene las promesas de la segunda venida del Hijo del Hombre, del Libertador, con sus ángeles, y tiene la promesa de escuchar y ser sonada esa gran voz de trompeta que llama y junta a todos los escogidos, podemos ver que ese es el monte de la bendición en este tiempo. El monte espiritual de Sión. Y es en la cima del monte de Sión en este tiempo final en donde Él coloca el mensaje de la tercera dispensación. Hubo a través de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil bendición de parte de Dios en cada edad, cuando el mensajero de cada edad traía el mensaje de Dios para el pueblo, porque es el monte de la bendición de Dios. Es el monte a donde Dios llama y reúne a sus hijos para que reciban la bendición divina. Fuera de ese monte, a través de las edades, ninguna persona pudo recibir las bendiciones de Dios de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Y en este tiempo final en donde nosotros estamos viviendo, ninguna persona puede recibir las bendiciones que Dios tiene para este tiempo, a menos que no sea en la cima del monte de Sión, en la edad de la piedra angular. Porque es el monte de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando con gran voz de trompeta y juntando a todos los escogidos y sellándolos en sus frentes con el sello del Dios vivo. Por eso en Apocalipsis capítulo 7 y verso 2 dice: y vi subir de donde nace, de donde sale el sol, a otro ángel
con el sello del Dios vivo. Y clamó a los 4 ángeles, a los cuales se les había dado poder de hacer daño a la tierra, al mar y a los árboles, diciendo: no hagáis daño a la tierra, al mar y a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los siervos de nuestro Dios: 144,000 de las tribus de Israel, 12,000 de cada tribu. Y aquí está lo que lleva a cabo el ministerio y lo que es el ministerio de ese ángel del Señor Jesucristo con el sello del Dios vivo. En los tiempos antiguos, para sellar un documento, el rey tomaba el documento y tenía su sello en su mano, su anillo, su sortija, y él con esa sortija, con ese anillo, sellaba ese documento. Y Dios en el tiempo final ha prometido enviar un ángel poderoso con el sello del Dios vivo para llamar y juntar con gran voz de trompeta a todos los escogidos y sellar a esos escogidos con ese sello del Dios vivo. Y en Apocalipsis capítulo 14 y verso 1 dice: y miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, porque es el monte de la bendición de Dios. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Porque el ángel del Señor Jesucristo, con ese sello del Dios vivo, los había llamado con el mensaje de gran voz de trompeta, con el mensaje de bendición, y los había sellado con la revelación divina del nombre del Señor Jesucristo. Y aparecen ya sellados, aparece la obra ya consumada, llevada a cabo en la cima del monte de Sión, que es el monte de la bendición divina para gentiles y también para los hebreos. Hasta donde hemos leído y hemos visto, estamos viendo solamente a hebreos aquí, recibiendo la bendición sobre el monte de Sión, pero dice Apocalipsis capítulo 3 y verso 12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Ese es el templo espiritual del Señor, que es su cuerpo místico, que es su iglesia, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios, y mi nombre nuevo. Hay personas que han leído la Biblia y no saben que el Señor Jesucristo, cuando ascendió al cielo victorioso, recibió un nuevo nombre. Ese nuevo nombre es el nombre eterno de Dios, pues el nombre Jesús es el nombre de redención. Jesús significa redentor. Por lo tanto, el Señor utilizó ese nombre para llevar a cabo la obra de Cordero de Dios y con su sangre redimir a cada uno de los hijos de Dios. Pero cuando ascendió al cielo victorioso, recibió un nuevo nombre. Y ese es el nombre eterno de Dios, con el cual Él realiza el programa de el león de la tribu de Judá en su segunda venida. Porque en su segunda venida Él no viene como cordero, sino como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, con su nombre eterno.
para reclamar todo lo que Él redimió con su sangre. Él realiza esa obra de león de la tribu de Judá en este tiempo final sobre el monte de la bendición, el monte de Sión. Es el monte de la bendición porque el monte en donde el Señor cumple su segunda venida es el monte elegido de Dios. Por lo tanto es el monte de la bendición de Dios, porque tiene la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, hablándole a su pueblo las bendiciones de Dios para cada hijo de Dios. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 1 y verso 3, dice de la siguiente manera: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora ve usted que al leer y escuchar las palabras de esta profecía y guardar estas palabras, la persona es bienaventurada, recibe la bendición de Dios, porque las palabras de la profecía de este libro es el mensaje profético de la tercera dispensación. Es el mensaje profético de gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos y revelándole los misterios del reino de los cielos correspondientes para la tercera dispensación. Es el mensaje más grande que en este tiempo el pueblo de Dios recibe. Es el mensaje que tendremos por el milenio y por la eternidad. Es el mensaje que trae la bendición divina para cada hijo de Dios. Es el mensaje que le da la bienaventuranza a cada hijo de Dios. Este es el mensaje del Señor Jesucristo que Él envía por medio de su ángel, dando testimonio de estas cosas en las iglesias, en todas las naciones y en todas las lenguas, y para todos los reyes y todos los seres humanos. Por eso Apocalipsis 22 y verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Y también Apocalipsis 22 y verso 6 dice: y el Dios de los espíritus de los profetas, el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel, un espíritu de profeta de la sexta dimensión. Ha enviado su ángel. Ese es un espíritu de profeta de la sexta dimensión. Ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es un espíritu de profeta de la sexta dimensión enviado en este tiempo final en un hombre para revelarle a todos los hijos de Dios en este tiempo en que vivimos el programa de Dios y colocar a cada hijo de Dios en el monte de la bendición, en la cima del monte de la bendición, para ahí cada hijo de Dios ver el programa divino, ver la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles sobre la cima del monte de Sión, y ahí escuchar la gran voz de trompeta, la trompeta final, para luego recibir a los muertos que han de resucitar, y nosotros, los que estamos vivos, en la cima del monte de Sión,
en la cima del monte de la bendición, ser transformados y todo ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, como Él ha prometido. Porque como hemos traído la imagen del terrenal de Adán, traeremos también la imagen del celestial, del Señor Jesucristo, y entonces seremos personas inmortales, porque tendremos un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible, y entonces se cumplirá la palabra: sorbida es la muerte en y con victoria. Así es que todas estas promesas las tenemos nosotros, porque hemos sido predestinados para recibir la bendición de Dios en el monte de la bendición. Él ha dicho: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque a los que antes conoció, antes de la fundación del mundo, allá en la eternidad, ya Él lo conocía a usted, me conocía a mí y conocía a cada uno de sus hijos. Y a cada uno de sus hijos los colocó en el tiempo que Él deseó colocarlo. Él colocó a unos en una edad, a otros en otra edad, y así por el estilo, y a nosotros nos colocó en esta edad de la piedra angular. Nos colocó en la cima del monte de Sión, en la cima del monte de la bendición, y nos ha colocado en el mensaje de la tercera dispensación, el mensaje apocalíptico que Él prometió para este tiempo final, representado en la trompeta final, o en la gran voz de trompeta, o en la trompeta del año del jubileo, que se tocaba cada 50 años, anunciando libertad en toda la tierra. Todos seremos libertados del cuerpo de esta muerte. Todos seremos libertados de este cuerpo mortal a un cuerpo inmortal, a un cuerpo incorruptible, y entonces no habrán limitaciones para los hijos de Dios. Seremos iguales al Señor Jesucristo, porque hemos sido predestinados para ese propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así dice San Pablo escribiéndole a los romanos en el capítulo 8 y verso 28 y 29. Así es que podemos ver que hay un programa divino ya establecido desde antes de la fundación del mundo. Y hemos tenido suerte en ese programa y hemos sido colocados en ese programa divino, en la etapa del programa divino más importante de todas las etapas. Hemos sido colocados en la etapa de la cima del monte de Sión. Hemos sido colocados en la etapa de la edad de la piedra angular, la edad de la segunda venida del Hijo del Hombre, con sus ángeles, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, con el nombre de reclamador, el nombre del león de la tribu de Judá, el nombre que Él solamente entiende, pero que su revelación Él la da a cada uno de sus hijos en este tiempo final, cuando los sella con el sello del Dios vivo. Estamos viviendo en la etapa más importante del programa divino. Juan, el discípulo amado, lloraba mucho cuando no se encontraba una persona ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, para tomar ese librito que estaba en la mano de Dios, el libro de la redención, el cual Dios le había entregado a Adán cuando lo colocó en la tierra. Y luego, cuando cayó Adán,
Dios tomó nuevamente ese libro, pues es el dueño original. Y allí estuvo en la mano de Dios hasta que llegó el ciclo divino en donde ese libro tenía que ser tomado, abierto y hecho el reclamo y ser traído a la tierra nuevamente. ¿Para qué? Para que regresara a la raza humana todo lo que se perdió en la caída. La resurrección de los muertos y la transformación de los vivos, todo eso es para cada hijo de Dios regresar a lo original, con vida eterna, como era en el huerto del Edén, 6.000 años atrás, aproximadamente, antes de la caída. El ser humano allí en el huerto del Edén podía vivir eternamente, pero cuando tomó del árbol de ciencia del bien y del mal, allí comenzó a contarle el tiempo y de ahí en adelante no podía vivir 1000 años, que es un día delante de Dios. Dios había dicho: el día que comas, ese día morirás. Ahora muchas personas miran eso y ven que luego de la caída, Adán y Eva continuaron viviendo. Y como que no se cumplió lo que Dios dijo, que el día que comieran, ese día morirían. Pero un día delante de Dios es como 1000 años de los nuestros. Así es que desde el día que el ser humano cayó en el huerto del Edén, de ahí en adelante, ni Adán, ni Eva, ni ningún ser humano podía vivir en esta tierra 1000 años. O sea, no podía pasar de 1000 años. No podía cumplir 1000 años, porque durante ese día, durante ese milenio, tenía que morir. Por eso Matusalén fue el hombre que más vivió después de la caída. Y no llegó a 1000 años. Pero cuando comience el reino milenial, con los hijos de Dios, que en el monte de la bendición recibirán la bendición gloriosa de la transformación de su cuerpo, y los muertos han de resucitar y estarán en la cima del monte de Sión, porque ellos pertenecen a ese monte de la bendición. Ellos vinieron en cada una de las edades, un grupo en cada una de esas edades, y ellos subirán a la cima del monte de Sión en la resurrección de los muertos y estarán juntamente con nosotros. Nosotros seremos transformados en la cima del monte de Sión, que es el cuerpo místico del Señor, en la etapa en la cual nosotros estamos viviendo. Y entonces, teniendo un cuerpo eterno, podremos vivir 1000 años sin ver muerte, como reyes y sacerdotes, porque somos reyes y sacerdotes no según el orden terrenal de los reyes terrenales, sino que somos reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec. Y según ese orden, somos reyes y sacerdotes y reinaremos con el Señor Jesucristo por 1000 años para comenzar. Y luego continuaremos viviendo durante la eternidad, luego de ese juicio final, en donde tendremos trabajo también para llevar a cabo, porque estaremos a cargo de ese trabajo del juicio final con el Señor Jesucristo. Y luego continuaremos viviendo por toda la eternidad, porque hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo para todas estas bendiciones. Nosotros hemos venido de la eternidad. Estamos en estos cuerpos temporeros cumpliendo
un propósito en el programa divino. No es un propósito humano, no es un propósito nuestro, sino un propósito de Dios. Por eso le damos gracias a Dios por vivir en estos cuerpos, en este tiempo, porque estamos aquí en la voluntad de Dios para cumplir un programa divino. Y nos ha tocado a nosotros la parte más importante de ese programa. Nos ha tocado a nosotros el tiempo en donde hemos de ser transformados. Nos ha tocado a nosotros el tiempo de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos con gran voz de trompeta en la cima del monte de Sión. Primeramente llama y junta a todos los escogidos de medio del pueblo gentil, y luego llama y junta a todos los escogidos de medio del pueblo hebreo. Los coloca en la cima del monte de Sión, que es el monte de la bendición de Dios. Porque fuera de ese monte no hay bendición de Dios para ninguna persona. Por eso llama y junta a todos los escogidos de entre los gentiles en la cima del monte de la bendición, el monte de Sión, y también a los escogidos de entre los hebreos, los llama y los junta en la cima del monte de Sión para darle la bendición divina a cada uno de los escogidos, de entre los gentiles y de entre los hebreos también. Y son bienaventurados todos los que escuchan y leen y guardan las palabras de la profecía de este libro, que son nada menos que las palabras o el mensaje del Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero, dándole al pueblo la revelación divina del programa de Dios para nuestro tiempo. Ese es el mensaje de la tercera dispensación. Ese es el mensaje del evangelio del reino de Dios. El mensaje prometido para cada uno de los hijos de Dios en este tiempo final en la cima del monte de Sión. Vean ustedes que los hebreos no pudieron recibir el mensaje de la segunda dispensación, el mensaje del evangelio de la gracia, porque la promesa para ellos es el mensaje del evangelio del reino. San Pablo trató de convertir al pueblo hebreo al cristianismo y no pudo. Y el último de los 7 mensajeros de la iglesia gentil trató de ir también allá al pueblo hebreo y Dios lo aguantó. Porque para llevar el mensaje al pueblo hebreo tiene que ser el mensaje del evangelio del reino, el mensaje de la tercera dispensación, el mensaje de la edad de la piedra angular, el mensaje del ángel del Señor Jesucristo con el sello del Dios vivo. Por eso, Apocalipsis capítulo 1 y verso 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por su ángel a Juan en visiones por 2 años allá en la isla de Pasmos, y a todos los escogidos en este tiempo final, en el cumplimiento de esas visiones apocalípticas, dándole a conocer los misterios apocalípticos correspondientes para el tiempo en que vivimos, dándole a conocer los misterios apocalípticos que cada hijo de Dios debe conocer. Dándole testimonio de estas cosas, viene el ángel del Señor Jesucristo con el evangelio del reino, colocando a cada hijo de Dios en el monte de Sión. Es un ministerio en la cima del monte de Sión. Cada uno de los mensajeros de las 7 etapas tuvo su ministerio en ese monte. En la etapa
que le correspondió. Y fue el Señor Jesucristo manifestado a través de cada uno de esos mensajeros. Por eso San Pablo podía decir, no vivo ya yo, vive Cristo en mí. Y así fue en cada uno de los 7 mensajeros, y así también en el mensajero de la edad de la piedra angular, dando testimonio de estas cosas, dándole al pueblo la revelación de Jesucristo, revelando al Señor Jesucristo en su segunda venida con sus ángeles en este tiempo final sobre la cima del monte de Sión. Ninguna persona podrá ver ni podrá conocer la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, a menos que no sea colocado en la cima del monte de Sión, que es el monte de la bendición de Dios. Toda persona ha querido tener la bendición de ver la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles y escuchar al Hijo del Hombre en su venida, escuchar la trompeta final o gran voz de trompeta. Y todo eso puede ser posible en el monte de la bendición, porque es el monte que tiene todas estas bendiciones para cada uno de los hijos de Dios. Y el ángel del Señor Jesucristo, con su mensaje, con el mensaje del Señor, está en la cima del monte de Sión, prometido para revelarle al pueblo todos estos misterios del reino de Dios. Todos estos misterios que se llevan a cabo, que se realizan en la cima del monte de Sión. Porque ese es el monte de la bendición de Dios para usted, para mí, para los hebreos, para todo ser humano. Es el monte en donde se abre la fuente del agua de la vida y le ofrece la oportunidad a todo ser humano de tomar del agua de la vida gratuitamente y vivir eternamente. Es el monte en donde también se le ofrece la oportunidad al ser humano de comer del maná escondido. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y toda palabra que sale de la boca de Dios en este tiempo en que vivimos, sale en la cima del monte de Sión por medio del ángel mensajero del Señor Jesucristo, así como salió de la boca de cada uno de los mensajeros en cada edad la palabra de vida para cada edad y los hijos de cada edad de la iglesia gentil. Así es que la palabra de vida eterna es el evangelio del reino de Dios en la cima del monte de Sión en este tiempo. Fuera de ese mensaje no hay otro mensaje que le dé vida y que sea un mensaje que sea palabra de vida eterna para el pueblo, porque ya pasaron las edades de la iglesia gentil en donde hubo palabra de vida, pero ya al terminar esas edades ya terminó ese mensaje. Así como aconteció cuando apareció el Señor Jesucristo, ya había terminado el mensaje de la ley, el mensaje de la primera dispensación. Por lo tanto, ya en esa primera dispensación no había palabra de vida eterna, aunque el mensaje de la ley era un mensaje de parte de Dios. La palabra de vida eterna la tenía el Señor Jesucristo. Por lo tanto, el pueblo tenía que moverse a esa segunda dispensación, y el Señor Jesucristo los estaba llamando
Y él decía, si alguno está trabajado y cansado, yo lo haré descansar. Venid a mí, todos los trabajados y cansados, que yo os haré descansar. ¿Dónde? En la segunda dispensación. Entendiendo esto de las dispensaciones y de las edades, tenemos un cuadro claro y completo del programa divino en el pasado y en el presente. Y al tener un cuadro claro del programa divino para nuestro tiempo, entonces le damos gracias a Dios porque nos ha colocado en la cima del monte de Sión, el monte de la bendición divina para cada uno de nosotros. El monte de la bendición. Dios les bendiga a cada uno aquí en Santiago de Chile y a cada uno de ustedes allá en Puerto Rico y también en Guatemala y México y demás lugares que a través de la línea telefónica están conectados. Y también a cada uno de ustedes que a través de este video puede ver y escuchar la palabra, el mensaje de Dios para este tiempo y puede ver y entender lo que es el monte de la bendición. Que Dios les bendiga a todos con las bendiciones del monte de la bendición de Dios. Dejo con ustedes nuevamente a Miguel Bermúdez Marín para concluir nuestra parte en esta mañana. Ya en la noche o en la tarde estaremos en el lugar que Bermúdez dio a conocer para esta noche y estaremos continuando con las bendiciones de Dios para todos los hijos de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y será hasta la noche, Dios mediante, a los que estaré viendo allá y a los demás que no veré allá. Será entonces hasta el mes de noviembre cuando estaré nuevamente con ustedes aquí. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gracias a Dios. Agradecemos a nuestro Padre Celestial por este mensaje. El monte de la bendición de Dios. Pueden sentarse, por favor. Esta tarde pues estaremos reunidos allí donde Carlos nos indica. ¿Dónde es la dirección de esta tarde, Carlos? ¿Dónde nos vamos a reunir? Gimnasio, el gimnasio de Los Prados. ¿En qué calle queda? Pues entonces, vamos, aquí está la invitación. Si ustedes pueden conseguirse una invitación de esta. ¿Tiene varias de estas? ¿Trajiste varias? Pues si tiene bastante de esta, atención, Los Prados y comunas adyacentes, la trompeta final está sonando en Occidente, 1 Corintios, a través del ángel del Señor Jesucristo. Con motivo de este acontecimiento le invitamos a una conferencia en directo dictada por el conferencista internacional del Apocalipsis, señor William Soto Santiago. Entrada libre. Lugar, Gimnasio Municipal de Los Prados, calle San Germán, número 859. ALT, ¿qué es? ¿Ah? La altura 6000 San Pablo. Domingo 27 de agosto a las 18 horas. Bueno, así que es en la calle
San Germán, número 859, a la altura 6000, San Pablo. Gimnasio Municipal de Los Prados. Entonces, las personas que si tienen hojita, dale a todos los que quieran la dirección, para que esa hojita, usted también después que la lea, se la pase a otro. Así que usted puede, con esta misma hojita que está recibiendo, llevar otra persona que vaya con usted. Pueden bajar del terminal San Pablo del metro y subir hacia Mapocho 2 cuadras y estar a la altura del Señor de San Pablo. Pueden bajarse en el terminal San Pablo del metro. Entonces suben hasta Mapocho. No, suben en dirección a Mapocho 2 cuadras. En dirección a Mapocho 2 cuadras por San Pablo. Ahí entonces, bueno, de todas maneras, al ser un gimnasio, por ahí van a averiguar. Y usted va a usar esta hojita para que otras personas también vayan con ustedes. Invitar a otros para que escuchen al mensajero de Dios en esta ocasión, ahí en el Gimnasio Municipal de Los Prados. Ha sido una bendición estar con ustedes. También algunos pueden ir hasta tu casa, ¿no? Y de ahí entonces Carlos los manda hasta el lugar. Si van a llegar a la casa de Carlos, pues él los manda hasta allá. De tal manera que la actividad es a las 18 horas, que vienen siendo las 6 de la tarde, ¿no? Esta tarde a las 6 de la tarde ya debemos estar todos allí para esta actividad con el mensajero. Para mí es un gozo muy grande haber estado con ustedes. De aquí para allá pues se ven muy bien. No sé cómo nos ven ustedes de allá para acá. Muy bien. Vamos a esperar que ya para acá vamos a tomar una también. Eso es. Ahí, déjalo allí para ver si puedo ver estas gentes que se ven contentas. Que las baterías están bien lentas, para cargar, pero por lo menos salieron bien tristes.